¿Qué tal, hermanas? Dios me las bendiga. Buenas tardes. Es un gusto saludarlas por este medio. Eh, Hemos estado en casita, resguardadas. Yo creo que ya, ya estamos eh, vacunadas con el descanso. Ya hemos descansado bastante. Vamos a avanzar con nuestro seminario de certificación para este año 2020, que habla de la bondad, del ministerio de la bondad. Y vamos a tomar este seminario en línea, online. Entonces, vamos a tomar este seminario número 2, seminario de certificación para este año. A ver, aquí. Ya se me salió un poquito. Ahí está. Seminario número 2. La bondad, la llave que abre los corazones. La bondad es una cualidad humana que refleja la esencia del ser humano y la preocupación por los demás. Porque la palabra del Señor dice que debemos vivir también no solo para nosotros mismos, sino preocuparnos por los demás. Pues la persona bondadosa es benigna, es buena, tiene una inclinación a hacer el bien hacia los demás. Se caracteriza por promover lo bueno para las personas que se encuentran a su alrededor. Y no solamente piensa en ella misma, sino piensa en los demás. Y ese es un atributo muy bueno, que el Señor lo ve muy bien. A Él le gusta que los que lo aman, los que le sirven, lo imiten a Él. Como el Señor dijo una vez en las Sagradas Escrituras, que en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed imitadores de mí, y así como yo soy imitador de Dios. Entonces debemos imitar, como hijos amados, debemos imitar a Dios. Y Él, cuando estuvo en esta tierra, le gustaba mucho ayudar a las personas. Se preocupaba por los más desafortunados de la tierra. Y hoy en día, conforme va avanzando el tiempo, la ciencia va aumentando, en estos años, en este siglo XXI, encontrará el Señor gente buena en la tierra. Saben que las personas buenas sí hay, pero cada vez son menos las personas que se preocupan por los demás. En este tiempo, en este siglo XXI, estamos viviendo en un tiempo de materialismo, en un tiempo de consumismo, en un tiempo de egocentrismo, en el que solo nos preocupamos nosotros, nuestra familia, el yo. Y el Señor dijo que en Mateo 24, que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Porque bueno, hay mucha gente que es engañadora, que engaña, que dice que está enfermo, que dice que está necesitado y no lo está. Pero bueno, eso no nos compete a nosotros. No nos compete a nosotros juzgar quién sí y quién no. A nosotros se nos hace un llamado a ser bondadosos, a amar independientemente de quién sea, independientemente, sin juzgar, sin prejuicios, de saber, no, pues es que esta persona está engañando porque se ve que lo quiere para esto, para lo otro. No, el Señor nos hace un llamado a que nosotros seamos, tengamos esa característica, que no perdamos el ser bondadosos, que es una cualidad que refleja nuestra esencia como ser humanos y sobre todo como seguidores de Jesús. La Biblia nos muestra que la bondad es la llave que abre los corazones de las personas.
Cuando nosotros hacemos el bien por los demás, cuando nosotros amamos a las personas de una manera sincera, este amor se nota, este amor se percibe. La gente lo nota inmediatamente. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que dijo, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se humilló a sí mismo. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos que nos muestran que desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos bíblicos, ha habido gente buena, de buenas intenciones, y gente que ha actuado en los momentos que se ha necesitado, ha sido movido por el Espíritu Santo y han hecho actos buenos que han quedado registrados para nuestra edificación en la Biblia. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente el buen samaritano, el buen samaritano. La palabra del Señor pues menciona al buen samaritano como una persona que actuó bien, ¿verdad? Porque pasó un sacerdote y viendo la situación en la que estaba la persona tirada en el suelo por haber sido asaltada, golpeada, y no se detuvo a ayudar al prójimo, sino solamente lo miró y dijo, ay, pobrecito, pobrecito. Pero pues yo tengo muchas ocupaciones, yo soy un sacerdote, yo soy servidor del Señor, yo tengo otros oficios, eso no me compete a mí. Y pasó la siguiente persona que fue un levita. Y el levita igual pues tenía sus quehaceres en la obra del Señor, ¿verdad? Y no hizo nada y pasó de largo y solamente miró y no hizo nada, pero vemos a este samaritano, a este buen hombre que pues se bajó de su montura, de su caballo, inmediatamente socorrió a este hombre que estaba tirado, golpeado, yo creo que estaba inconsciente, sangrando, y entonces lo agarró, lo subió a su montura, a su caballo, y lo llevó al mesón. Y le dijo al dueño del mesón, le dijo, ¿sabe qué? Por favor, haga algo por este hombre. Le pido que lo atienda, por favor, y a mi regreso yo le pagaré lo que usted haya gastado. Y todas estas cosas, todos estos parábolas, ilustraciones nos sirven para que no nos olvidemos de la bondad, porque es la llave que abre los corazones. Cuando uno es bondadoso con las personas son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando tú suples sus necesidades primero y después abres la palabra, sin duda sus corazones van a estar más sensibles a escuchar la voz de Dios. También tenemos otra historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, a Tabita. Tabita era una mujer de buenas obras que se preocupaba por los demás, que ayudaba a los demás y servía a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, haciéndoles vestidos. Y cuando ella enferma y muere, estas personas van a buscar al apóstol Pedro y le dicen lo que estaba pasando. Y conocemos la historia que Tabita pues es resucitada porque la gente la lloraba, la gente estaba sufriendo porque la persona que les hacía un bien se había muerto. También tenemos a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que ayudó sin pensar, sin decir mi hijo se va a quedar sin comer, le dio al siervo del Señor el único pan que tenía, lo compartió. Y desde ese momento el Señor hizo el milagro de que nunca más le hizo falta harina ni aceite para suplir sus necesidades de allí en adelante. Y el Señor, Él es el mismo del pasado, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos. El Señor no deja sin recompensa las buenas obras que nosotros hacemos por los demás. Y les decía yo que a veces, como se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, dice Mateo 24:10,
El mundo necesita corazones bondadosos hoy. Necesita gente que no solamente viva para sí, sino viva para los demás, que se preocupe por los demás. Sabe que la gente de hoy en día está inmersa en sus propios problemas, en sus propios multitud de pensamientos, en sus propios quehaceres. Hay un egoísmo notorio en las personas. Si tú vas por la calle y miras el rostro de las personas, te das cuenta que en sus caras hay preocupación. Si te subes a un tuxa y miras el rostro de las personas, ves que cada quien va pensando en sus propios problemas y ya no hay lo que había antes, esa preocupación por los demás. Si va una mujer embarazada en el camión, nadie le da el asiento. Si va una persona con muletas, nadie le da el asiento, se para y le da el asiento. Hemos perdido nuestra esencia. Hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, con los quehaceres, con la multitud de trabajo, de preocupaciones por nuestras propias cargas. Nos hemos olvidado de los demás. Y al Señor no le gusta eso. El Señor quiere que nosotros seamos imitadores de Dios, que lo imitemos a Él, que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros no olvidemos esto. Vamos a ver, dice aquí que muchos son ganados solamente con amor y bondad. Aquellos que están empeñados en hacer la obra de casa en casa encontrarán oportunidades de toda clase. Y debemos preocuparnos en orar por los demás. Debemos orar por los enfermos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por aliviar a las personas que sufren, sobre todo los enfermos. Orar por los enfermos, por los humildes, por los pobres, por los oprimidos de la tierra. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Y los pobres de la tierra hay por montón. Hay muchas personas necesitadas en la tierra. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para aliviarlos. Y debemos realizar esfuerzos fervientes y perseverantes en aquellos que muestran interés en el Señor. Y aún los que no muestren interés, debemos amarlos, porque muchos pueden ser alcanzados por nuestros actos de bondad desinteresada. El amor sincero y el amor verdadero se percibe cuando nosotros hacemos algún acto de preocupación por los demás. La persona lo percibe, la persona se da cuenta. Debemos satisfacer sus necesidades físicas. Cuando ellos vean la evidencia de nuestro amor, sin duda vendrán a Cristo. Todo lo mueve el amor, porque es como un perfume sagrado. El amor todo lo puede, como dice 1 Corintios 13, que si yo hablara lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un platillo, como un metal que suena, porque tú puedes hacer muchas cosas, pero si no lleva ese ingrediente del amor, de nada vale. Nosotros como cristianos debemos ser influencias poderosas en nuestro vecindario. Debemos saber quién vive enfrente de nuestro vecindario. Debemos saber quién vive atrás de nuestra casa, al lado derecho, al lado izquierdo, y percibir cuáles son las necesidades de nuestros vecinos e interesarnos en ellos. Yo me recuerdo cuando vivimos en la ciudad de Mérida, Yucatán, había un vecinito que llegaba mucho a la casa, porque mis hijos salían a jugar enfrente de la calle
y sacaban su patineta o su triciclo y yo estaba ahí pendiente viendo que jugaran en la calle. Y siempre se acercaba un vecinito, y siempre lo invitábamos a comer, lo invitábamos a las palomitas, lo invitábamos a la casa para que jugaran adentro de la casa. Y este niño comenzó a llegar a la casa, le dimos estudios bíblicos, lo empezamos a llevar al club de aventureros, luego al club de conquistadores, le compramos uniforme. Este chico se bautizó y estuvo yendo a la iglesia hasta la edad de 12 años. Ya después nosotros nos quitamos de Mérida. Pero es importante que nosotros hagamos lo mejor para testificar, para ayudar a los demás, pero sobre todo no olvidando la esencia de lo que hacía Jesús. Jesús dice que suplía las necesidades, atendía a las necesidades y luego después les decía, sígueme, porque lo primero es lo primero. Según la escala de Maslow, dice que nosotros tenemos en un triángulo de necesidades, tenemos necesidades de confianza y respeto, tenemos necesidades de amistad y afecto, tenemos necesidades de seguridad, de tener un techo, de tener recursos económicos, necesidades fisiológicas, primero físicas y después fisiológicas. Entonces nosotros debemos primero satisfacer las necesidades fisiológicas, físicas, como por ejemplo la comida, el vestido. Suplir eso es más importante que lo otro, porque al Señor le gusta que nosotros nos interesemos no solamente en llevar el pan espiritual, sino el pan físico, que es lo que más, una de las cosas más importantes. Satisfacer las necesidades físicas de las personas. Y muchos pueden ser alcanzados por estos actos de bondad. Sin duda, sus corazones estarán sensibles a la palabra, a la voz del Espíritu Santo cuando nosotros abramos la Biblia para traer esperanza a sus vidas en medio del dolor, del sufrimiento, de las dificultades de esta vida. Abramos la palabra del Señor y traigamos esperanza. Ellos estarán, sus corazones estarán sensibles a su voz. Y Isaías 58, me gusta cómo dice Isaías 58. Sí debemos nosotros ser hombres y mujeres de oración. Debemos ser hombres y mujeres de piedad, de bondad, pero lejos, habla del ayuno, el capítulo 58 de Isaías habla del ayuno, pero dice que el Señor que sí está bien que ayunemos, pero lo que más a Él le gusta, lo que más a Él le agrada, es que nosotros desatemos ataduras de impiedad, que nos preocupemos por las personas, que partamos el pan con el hambriento y a los pobres alberguemos y les demos techo. Eso es lo que al Señor más le gusta, que nosotros desatemos las ligaduras de impiedad y que demos pan al hambriento, techo y albergue en nuestra casa. ¿Saben que se ha ido olvidando esta buena costumbre de dar hospedaje? A muchas de las personas hoy en día no nos gusta que nos incomoden. No nos gusta ya recibir a personas en casa. Ya no nos gusta hacer comida extra para los sábados, invitar a alguien a la casa los sábados. No nos gusta recibir a nadie en la casa porque nos va a incomodar, va a mirar cómo vivimos, va a escudriñar mi vida. Ay, no, mejor que otro lo reciba o mejor le pagamos un hotel. Entonces, estas buenas costumbres se han ido olvidando con el paso del tiempo. Y es una lástima porque al Señor le gusta que nosotros no nos olvidemos de los pobres, que alberguemos a las personas en nuestra casa.
porque muchos sin querer hospedaron ángeles. Entonces no olvidemos estas buenas costumbres. Orar por los enfermos. ¿Qué pasa cuando se ora por los enfermos? ¿Recuerdan ustedes el episodio que se encuentra en Lucas, capítulo 38 y 39, donde Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, que servía con Jesús, ministrando a los pobres, sanando toda enfermedad y dolencia, yendo con Jesús a todos los lugares, a todas las aldeas, a todos los pueblos, y trayendo bendiciones a las personas? Había un discípulo que tenía una preocupación y tenía una necesidad. Este discípulo era Pedro, su suegra estaba enferma. Le dijo a Jesús: ven a mi casa. Y Jesús, sin tardar, fue a casa de Pedro y oró por su suegra, y su suegra, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, que en el mismo acto la fiebre la dejó y se incorporó a servirles. Entonces, nosotros debiéramos orar por los enfermos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para aliviarlos. La fe es un punto importante en el proceso de sanación de los enfermos, de la cura de las enfermedades. Cuando hay fe, se activa algo en los enfermos que se llama esperanza. Y los científicos han estudiado la importancia de la oración, la importancia de orar por los enfermos y la importancia de que los enfermos sientan esa necesidad de Dios, esa necesidad, esa fe. El doctor Randolph Bird hizo una investigación con 400 pacientes que habían sido sometidos recientemente a cirugías cardíacas. Dividió estos 400 pacientes en dos grupos de 200 pacientes. Y el grupo que constantemente recibía oraciones, recibía visitas, recibía palabras de esperanza, palabras de aliento. Estos pacientes eran tocados, eran ministrados, eran visitados por personas interesadas en los dolientes. Estos pacientes se recuperaron más rápidamente. Estos pacientes necesitaron menos analgésicos, menos tiempo de hospitalización. Estos pacientes tuvieron menos complicaciones y se recuperaron más rápido. Pero los pacientes que no recibieron visitación, los pacientes a los cuales no se oró, estos pacientes recibieron más medicación, tuvieron más tiempo hospitalizados, tuvieron más complicaciones, les surgieron algunas infecciones y algunas recaídas. Saben que los pacientes a los cuales se les visita, a los cuales se les ministra, a los cuales se ora por ellos, se intercede por ellos, se ha demostrado, la ciencia lo ha demostrado, que estos pacientes se recuperan más rápido. Estos pacientes desarrollan esperanza y desarrollan más tolerancia al dolor. Por eso se debiera orar más por los enfermos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para aliviarlos. Entonces, el Señor es honrado con nuestros actos de misericordia. Es como si lo hiciéramos a Él, porque Jesús dijo que cualquiera que recibe a uno de estos mis hijos en mi nombre, a mí me recibe. Entonces, a mí me llama la atención esta historia de misericordia que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Y vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 8. Vamos a hablar un poquito del endemoniado gadareno.
el endemoniado gadareno. Aquí tengo mi Biblia. Aquí también tengo mi Biblia. El endemoniado gadareno. Aconteció que un día, a ver, está en el capítulo 8, versículo 26 del libro del Evangelio de Lucas. Jesús dice que acababa de hacer el milagro de calmar la tempestad y se fue a un pueblo, a una aldea llamada Gadara. Y allí había un hombre, que estaba endemoniado. Estaba endemoniado. Y este hombre, dice aquí, que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino andaba en los sepulcros, gritando y lastimándose, y tenía algunos grillos, algunos grilletes en su pierna, en sus piernas. Y dice que hacía mucho tiempo que los demonios lo atormentaban y se habían apoderado de él. Y entonces, cuando vio de lejos a Jesús, este hombre gritó y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces dice que exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo a que saliera de este hombre. Entonces saben que cuando Jesús llega a la vida de alguien, pues el demonio tiene que salir. El demonio tiene que huir, salir corriendo de allí. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que molestarse en sanar a un endemoniado? Porque el mismo endemoniado le dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? ¿Qué te estoy haciendo yo para que me atormentes? Porque cuando llega Jesús, cuando se acerca Jesús, los demonios son atormentados. Y este hombre, al acercarse a Jesús, quiero pensar que se seguía lastimando, porque no soportaban los demonios la presencia de Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús se tendría que molestar por un endemoniado? Si el endemoniado ya había aprendido a vivir así, ¿para qué? ¿Por qué no dejarlo así como estaba? ¿Para qué sanarlo? ¿Por qué molestarse en sacarle los demonios? Saben que el capítulo 9 del libro de Mateo dice que Jesús andaba por las ciudades, por las aldeas, por los pueblos, y Jesús sentía compasión de las personas. Viendo que la multitud era mucha, dice que sentía compasión por las personas, porque los miraba como ovejas que no tienen pastor. Y entonces yo creo que su corazón se enternecía y tenía bondad por ellos, tenía misericordia por ellos, porque sabía que sufrían, porque sabían que la vida no tiene sentido sin esperanza, la vida no tiene sentido sin Dios. Saben que después que este hombre fue sanado, dice la palabra del Señor, que después que este hombre fue sanado, en el versículo 34 dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien Jesús había sacado los demonios. Dice que hallaron al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, no lo podían creer, que este hombre del cual Jesús le había sacado muchos demonios tuviera en su cabal juicio.
y estuviera sentado a los pies de Jesús, bebiendo las palabras de Jesús. Y este hombre le pidió a Jesús que quería ir con Jesús, que quería seguir a Jesús por donde quiera que Jesús fuera. Y Jesús le dijo, no, yo prefiero que tú te regreses a tu casa. Y Jesús dice que, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue a su casa y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo creo que él fue a su casa y contó a su familia las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Por eso es importante que nosotros no nos olvidemos de visitar a los enfermos, no nos olvidemos de interceder por ellos, de visitarlos, de ministrarlos, de estar cerca de ellos, supliendo, atendiendo sus necesidades. Y vamos a la siguiente lámina que dice que deberíamos trabajar por los humildes, por los pobres y por los oprimidos. De esos hay muchos. Los pobres de la tierra, los oprimidos, como este endemoniado gadareno, del cual leímos, era un hombre oprimido por los demonios. Lo tenía lejos de sus cabales, lo tenía lejos de la conciencia de la realidad. Era un hombre lunático. Se podría decir que era un hombre que tenía una enfermedad mental. De esas personas que tienen psicosis, que están fuera de la realidad, que no se dan cuenta que hay mucho sol y andan tapados con cobijas, arrastrando latas. Esas son las personas, los oprimidos por el diablo. Esas son las personas que necesitan no ser olvidadas por nosotros. Por eso en este año 2020, la importancia de la División Interamericana de recordarnos que nosotros las mujeres no debemos perder ser bondadosas. Nunca debemos ser fríos, sin corazón y sin simpatía con los demás, porque eso se está perdiendo. Vemos a alguien por la calle y pareciera que no nos importa. Pareciera que pasamos de largo, como lo hizo el levita, como lo hizo el sacerdote. No osamos humillarnos e inclinarnos para dar una moneda, para llevarle un pan, un bolillo a las personas. Nunca debemos perder la oportunidad de animar a otros, de darles palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de bendición. Debemos trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos. No debemos olvidar este tipo de personas que, lejos de prejuiciarnos con ellas, lejos de juzgarlas, debemos hacer algo por ellas. En vez de juzgar por qué están así, por qué llegaron hasta ese punto, debemos ministrarlos, debemos amarlos y preocuparnos por ellos, suplir sus necesidades. En vez de palabras, debemos accionar más. Eso es lo que mueve el corazón de las personas, nuestras acciones. Hay muchas víctimas hoy por hoy de sus malos hábitos. Por ejemplo, hay personas que han llegado a un punto de obesidad que no pueden ni con sus propias vidas, ya no pueden caminar, están postrados en cama, son víctimas de sus malas elecciones y malos hábitos en la comida. Pero pues los que hemos estudiado un poquito de psicología sabemos que todo eso tiene un trasfondo. Todo tiene un trasfondo. Entonces, debemos ayudar a ese tipo de personas también, a las personas alcohólicas, a las personas que están sumidas en los vicios. No olvidarnos de ellas. Debemos
abrir nuestros corazones, nuestra mente para servir, para ministrar a ese tipo de personas, porque el Señor también vino a morir por ellos. Al Señor también le gusta que nosotros hagamos esas buenas acciones por las personas. Entonces, nunca debemos perder la oportunidad de amar a los demás. Recordemos que el corazón son los hilos, nuestro corazón, nuestro amor por los demás son los hilos que nos mueven a la acción, nos mueven a hacer algo por los demás. No olvidemos que cuando nosotros hacemos algo por las demás personas es como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Jesús. Recuerden ustedes que en el juicio de las naciones, cuando el Señor venga por los suyos, el Señor va a poner de un lado a los que hicieron bien y del lado contrario a los que hicieron mal, y a los que hicieron bien, a los que hicieron su voluntad, a los que todos los días trataron de agradarle al Señor. El Señor les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y me visitaste. Entonces, no olvidemos de hacer estos actos de bondad, de misericordia hacia los demás. Es muy importante todo esto. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado para con sus hermanos. Tú puedes decir que amas a Dios. Como una vez dijo Jesús, el que dice que me ama y no hace la voluntad de mi Padre, pues el tal es un mentiroso. Cualquiera que sea la profesión que usted haga, que yo haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado con su hermano. El que dice que me ama, pero no ama a su hermano, pues en realidad no me ama, dice Jesús. Entonces, recuerden que los 10 mandamientos se resumen en uno solo. Y es amar a Dios como a ti mismo. No, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es un mandamiento. Ese es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí redundamos los 10 mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Entonces si hacemos esto, si hacemos esto, le estamos demostrando a Dios que tenemos un amor abnegado por Él. Entonces, es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Es imposible que alguien que dice ser cristiano, alguien que dice que ama, esté desprovisto de amor y ignore lo que pase en su periferia, lo que pase en su alrededor. No podemos ser esa clase de personas. A Dios no le gusta. A Dios le gusta que nosotros nos preocupemos por los demás, que nosotros hagamos aún hasta lo imposible, aún hasta lo que esté a nuestro alcance, debemos hacer por los demás. Yo me recuerdo en una ocasión, cuando estábamos en la ciudad de Villahermosa, había un señor que me iba a limpiar el jardín. Había un señor que me iba a limpiar el jardín, el pedacito de jardín que tenía en Villahermosa, y me decía, oiga, dice, ¿será que no tiene por allí una tacita de café que me regale? Eran como las 10 de la mañana. Y claro, yo le daba, por supuesto, que más que una tacita de café, le daba un plato de comida y le daba una despensa. Y ya tenía yo mi despensa lista cada 15 días, cada mes o cada mes y medio, que el Señor se aparecía por ahí tocándome la puerta. Es algo que el Señor puso en mi mano, que podía hacer, que no tenía que salir de mi casa,
Siempre las oportunidades para servir a Dios llegan. Siempre Dios va a poner delante de ti oportunidades de servicio, oportunidades preciosas que no debemos dejar pasar. Y cuando hacemos esto, le estamos agradando a Dios, porque es lo que a Dios le gusta. A Dios le gusta que nosotros le sirvamos de esta manera. Dice aquí, ya perdí el texto. Bueno, luego lo voy a buscar el texto. El texto dice, nuestra siguiente lámina, si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a todos los demás por quienes Cristo murió, no solo a los de casa, sino también, más bien, como dice el versículo, primero a los de casa, pero debemos brindarnos también a los de afuera. Porque cuando hacemos esto, estamos testificando y estamos promoviendo el amor de Dios. Porque cuando nosotros, los hombres, ven nuestras buenas obras, van a glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Las personas que son de buenas obras, sin duda se preguntan, ¿y esta mujer quién es? ¿Y esta mujer a qué iglesia llega? Siempre que haya un impulso de amor y simpatía, siempre que el corazón anhele beneficiar y elevar a otros, se revela la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, siempre que tengamos un impulso para bendecir, para beneficiar a otros, el Espíritu Santo se nos va a revelar, nos va a inundar, nos va a instruir. Qué bendición hablar palabras de ánimo, hablar palabras de bendición, hablar palabras de esperanza hacia las demás personas, hacia nuestras amistades. Muchas de las amistades que nos conocen saben que somos cristianos y saben que nosotros somos personas de fe, saben que de nuestra boca salen palabras de esperanza, palabras de bendición para sus vidas. Y nosotros debemos ser ese tipo de mujeres, que nuestras pláticas, que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de bendición para otros, palabras de esperanza, en lugar de ser palabras de crítica hacia los demás, en lugar de ser palabras para emitir juicios perversos hacia los demás. Debemos platicar palabras que edifiquen y palabras que sean de bendición para quienes nos escuchan, para quienes tienen amistad con nosotros, inclusive nuestras familias. Podamos, que el hecho de que nosotros lleguemos a visitar a otra familia, ellos sepan que nosotros vamos a llevar bendiciones a sus casas. Y bien, nunca seáis frío, sin corazón y simpatía, ni dados a la censura. Y a veces nos hemos convertido en personas frías y sin corazón, ¿verdad? Rápidos para emitir un juicio y rápidos para prejuiciarnos, rápidos para hablar mal de los demás. Entonces, a veces nos hemos convertido en personas insensibles, personas frías, personas que no tiene sentido a veces platicar con ese tipo de personas. Entonces, en este seminario se nos hace una invitación para que nosotros no seamos ese tipo de personas descorazonadas, ese tipo de personas frías, sin simpatía y sin preocuparnos por los demás. Por el contrario, debemos ser personas que nunca deben perder oportunidad de decir una palabra que anime e inspire esperanza a los demás. Aunque las cosas parecieran que están mal por todos lados, aunque pareciera que los valores en las familias se están perdiendo, aunque pareciera que las familias se están dispersando, pareciera que cada quien está en lo suyo, que a nadie le importa el problema del prójimo, sino estamos metidos en nuestros propios problemas. Nosotros debemos ser
canales de bendición para los demás. Debemos agarrar esas lindas oportunidades para bendecir a los demás y para hacer esa sal, esa sal que necesita la gente para sobrellevar los problemas, las crisis de la vida y todas las enfermedades por las cuales algunas personas les toca enfrentar. Nuestras palabras deben ser: vas a salir de esta, vendrán tiempos mejores, vas a superar esta enfermedad, vas a superar esta crisis, vamos a orar. Cuando usted ministre a alguien, vaya a visitar a alguien, cuando ore por esa persona, tóquela. El hecho de tocar a las personas hace que se transmiten endorfinas, hace que nuestras terminaciones nerviosas transmitan esas endorfinas, ¿verdad? Y podamos sentir un estímulo, un buen estímulo, podamos estar contentos, podamos estar esperanzados. Cuando nosotros ministramos a alguien y nos preocupamos por las personas, debemos abrazarlas. Se ha perdido ese contacto, ahorita no nos podemos abrazar, ¿verdad? Pero una llamadita por teléfono, una oración por teléfono, una visitación cuando se pueda visitar a un enfermo, a una mujer recién parida, a una persona convaleciente de una cirugía. Debemos, pues, en la medida de lo posible, después que termine su tiempo de convalecencia, ¿verdad? Que ya esté su sistema inmunitario más fortalecido, ¿verdad? Podemos visitarla y orar por ella o por él. No olvidar también a nuestros ancianos que están solos en sus casas y que se deprimen, se sienten solos. A veces ya no pueden caminar, a veces ya no pueden hacer sus compras. Podemos nosotros visitarles, podemos hacer las compras por ellos y podemos estar pendientes de ellos. También al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y ruina hacia los cuales se precipitan, dirigid sus miradas hacia Dios. No olvidemos realizar esfuerzos fervientes para ayudar a los demás, para ministrar a los demás. Debemos ser bondadosos unos con otros, preocuparnos unos con otros, como dice Gálatas capítulo 6. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6. Debemos ser bondadosos unos con otros, preocuparnos por los demás. Gálatas capítulo 6, versículos 10. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No olvidemos esto: cuando nosotros hacemos el bien por los demás, cuando nosotros somos bondadosos, cuando nosotros somos movidos a misericordia, así como Jesús tuvo ese sentir de preocuparse por las personas, cuando nosotros hagamos esto, el Señor nuestro Dios no deja nada en el olvido. Dice el libro de Hebreos 6:10. Me gusta este texto bíblico, me encanta, porque dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en mi nombre, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor cuando servimos a los santos. Dios, por eso tiene un libro de las memorias, porque allí anota todo lo que nosotros hacemos, las obras buenas, aunque las obras no nos salvan. Pero
cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, sin duda el Espíritu Santo nos mueve a hacer acciones de bien para los demás. Entonces, las buenas obras no se olvidan. Lo que hacemos por los demás, Dios no lo olvida. No olvidemos eso, Dios no lo olvida. Lo tiene escrito en su libro de memorias. Y cuando nosotros estemos ancianos, ancianas, y necesitemos de alguien, de verdad que esto es una realidad. El Señor va a mandar manos piadosas para que cuiden a su sierva y para que velen por su bienestar. El Señor va a mandar manos piadosas. Saben que cuando una esposa de pastor, una amiga mía, esposa de pastor, falleció, en su velorio estaba una mujer que había sido miembro de su iglesia, y dijo esta mujer: yo siempre trabajé cerca de la hermana fulana de tal. Fue una gran mujer, fue una mujer espiritual que siempre me contagiaba para servir a los demás, y siempre ella se preocupaba por los demás. Dice, siempre ella, aunque no comiera, era la última en comer, dice, y se preocupaba siempre por los demás. Y eso a mí me contagió mucho. Cuando yo supe que ella estaba enferma, cuando ya estaba postrada en cama, yo sentí la impresión de ir a cuidarla a su casa. Y estos últimos 3 meses que ella estuvo postrada en cama, yo la bañaba, yo le daba su comida, yo le leía la palabra del Señor, yo oraba con ella, la tomaba de la mano y oraba con ella, y repetíamos las promesas de Dios, y ella se fue, esta gran mujer se fue al descanso teniendo la fe en que lo próximo que vería sus ojos sería el rostro de nuestro Señor. Y yo me quedé pensando y dije, se cumple lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en mi nombre, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. Yo alabo al Señor porque esta palabra yo la tomo para mí también, porque lo que yo haga, lo que yo pueda hacer por los demás, estoy segura que nada de lo que hagamos queda en el anonimato. Dios está pendiente de todo cuanto hacemos por sus hermanos, los más pequeños, por sus hijos, los más pequeños. Cualquiera que recibe a uno de estos en mi nombre, a mí me recibe, dijo Jesús. Entonces, mis hermanas y hermanos, sirvamos a los demás. No olvidemos esta linda cualidad humana que refleja nuestra esencia y refleja la esencia de Cristo. Seamos personas benignas y bondadosas, porque a Dios le gusta que nosotros seamos personas que promovemos el bien para los demás, personas que nos preocupamos por los demás. Vayamos, sirvamos a los demás. Y no solo por la recompensa, sino porque ya amamos a Jesús, ya le entregamos nuestra vida, ya lo amamos. Y como respuesta a ese amor, nosotros, sin duda, serviremos a los demás. Dios me los bendiga, mis hermanas y hermanos, Dios me los bendiga. Estos seminarios están hermosos, están lindos. No debemos olvidar que cuando nosotros somos personas bondadosas, esto abre la llave de los corazones de las personas hacia Cristo. No olvidemos la bondad, no olvidemos la hospitalidad, que sin saber muchos hospedaron ángeles. El Señor me los bendiga. Pasen feliz noche.